Bitcoin, ¿cómo funcionan realmente las criptomonedas? En la última década, el Bitcoin y las criptomonedas han irrumpido en el escenario financiero y tecnológico de una manera espectacular en todo el mundo. Estas innovadoras formas de dinero digital han generado un interés masivo y han cambiado la forma en que entendemos y realizamos transacciones financieras. En este vídeo, responderemos preguntas clave sobre el Bitcoin, desde su origen hasta cómo está transformando el panorama financiero global. Primer punto. ¿Qué es el Bitcoin? El Bitcoin es una de las 4.000 y picos criptomonedas que existen actualmente. Es una forma de dinero digital descentralizado que permite a las personas realizar transacciones de igual a igual en línea. A diferencia de las monedas tradicionales como el dólar o el euro, el Bitcoin no está respaldado por un gobierno o entidad central, por eso es descentralizado, lo que significa que no está sujeto a regulaciones gubernamentales o políticas monetarias. Y es digital al 100%, porque no existen Bitcoins físicos en monedas o billetes. En cambio, la seguridad y la integridad de las transacciones de Bitcoin se mantienen mediante tecnología criptográfica y un libro público descentralizado llamado blockchain. Segundo punto. ¿Quién creó el Bitcoin y cómo? El Bitcoin fue creado por una persona o grupo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. El verdadero nombre o la identidad de Nakamoto siguen siendo un misterio. En 2008, Nakamoto publicó un documento titulado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico entre pares, que detallaba los conceptos y principios detrás de la criptomoneda. Luego, en 2009, se lanzó el primer software de Bitcoin y la red Bitcoin entró en funcionamiento. Te pedimos un like, que te suscribas y comentes si te está gustando mucho el vídeo, para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Continuamos. Tercer punto. ¿Cómo funciona el Bitcoin y qué es el blockchain? El Bitcoin opera en una tecnología llamada blockchain, que es un libro público descentralizado y cifrado, o sea, cada miembro o cada persona que disponga de uno o más Bitcoins tiene acceso a los libros o bloques, en inglés blocks, de todos y la unión de estos blocks o bloques es llamado blockchain. Todas las transacciones de Bitcoin se registran en bloques, y estos bloques están vinculados de manera segura para formar una cadena continua, de ahí el nombre blockchain. Cada transacción se verifica y valida por una red global de computadoras llamadas nodos. Esto garantiza que no haya necesidad de una autoridad central para confirmar transacciones, lo que hace que el sistema sea altamente resistente a la censura y la manipulación. Cuarto punto. ¿Cómo Bitcoin reemplazará a los bancos y al Estado en el futuro? Aunque el Bitcoin ha planteado la pregunta sobre su potencial para reemplazar a los bancos y al sistema financiero tradicional, es importante entender que su objetivo principal es proporcionar una alternativa y no necesariamente reemplazar por completo a los bancos y al Estado. El Bitcoin ha demostrado ser un activo de inversión, una reserva de valor y una forma de realizar transacciones rápidas y seguras en todo el mundo. En algunos casos, ha proporcionado soluciones en áreas con sistemas financieros deficientes. A medida que la adopción de criptomonedas continúa creciendo, es probable que veamos una mayor integración de tecnologías de blockchain y criptomonedas en sistemas financieros existentes. Quinto punto. ¿Qué características tiene el Bitcoin como moneda de uso? El Bitcoin posee varias características únicas, como la escasez, o sea, solo habrá 21 millones de Bitcoins en total, la divisibilidad, o sea, cada Bitcoin se puede dividir en unidades más pequeñas, a la seguridad, o sea, garantizada por criptografía fuerte, a la velocidad de transacción y la accesibilidad global. A medida que se acepta más ampliamente, se convierte en una opción para realizar transacciones internacionales sin la necesidad de intermediarios. Sexto punto. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el uso del Bitcoin? Las ventajas incluyen transacciones rápidas y económicas, la capacidad de servir como reserva de valor en entornos inflacionarios, y el acceso a personas no banderizadas, o sea, es accesible para cualquier persona sin necesidad de conocimientos financieros. Sin embargo, las desventajas incluyen la volatilidad de los precios, la falta de regulación en algunos lugares y la falta de seguridad si no se toman precauciones adecuadas. Séptimo punto. Recomendaciones antes de comprar Bitcoin. Antes de comprar Bitcoin, es fundamental educarse sobre cómo funcionan las criptomonedas y entender los riesgos y recompensas asociados. Debe investigar y seleccionar una plataforma de intercambio confiable, usar billeteras seguras para almacenar sus Bitcoins y considerar la gestión de riesgos al invertir. Diversificar su cartera también es importante para reducir la exposición al riesgo. Conclusión. El Bitcoin y las criptomonedas están revolucionando la forma en que concebimos el dinero y las transacciones financieras. Aunque presentan ventajas emocionantes, también vienen con riesgos. Como emprendedores y empresarios,
Comprender cómo funciona el Bitcoin y las criptomonedas es esencial para estar preparados para un futuro financiero en constante evolución. Si bien el Bitcoin no necesariamente reemplazará por completo a los bancos y al Estado, está cambiando la dinámica de las finanzas globales y ofrece oportunidades significativas para aquellos dispuestos a explorar este nuevo mundo digital. Regálanos un like, suscríbete y comenta si te ha gustado este vídeo, para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Muchas gracias.